A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Tito Urbaneas del programa La Linterna. Estamos oyendo al doctor Arturo Sandoval, Mambop. En la dirección general de la estación Jiménez Tares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción del programa Juliet Córdoba y en los controles César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien amigos, vamos a empezar nuestro programa. Vamos a saludar a Carmen Martínez, que me está mandando saludos. ¿Cómo está Carmen? Bueno, seguimos oyendo a Arturo Sandoval, su magnífico sonido. Bueno, hoy vamos a tocar un tema. Ustedes, creo que fue Yoyo Juárez, que a veces escribe un poco cosas un poco complicadas. Que me hizo la pregunta así, casi que con una pistola en la mano, confiese. Me preguntaba ayer, que no pude abordar el tema, porque le voy a dedicar toda la conversación de hoy a qué pensaba yo de Augusto Pinochet y de Salvador Allende. Un tema, bueno, muy interesante, muy importante, y yo voy a dar mi opinión sobre estos dos personajes y sobre lo que significaron. Me temo mucho, yo ya se los he dicho en otros momentos en relación a otros temas, que esto, bueno, como he comentado, pues que pienso que los venezolanos hemos simplificado muchísimo nuestra manera de pensar políticamente y tendemos a prescindir de los matices, de las sutilezas, de las complejidades y ponerlo todo en blanco y negro de un solo mamonazo. Y bueno, yo con muy pocas expectativas, se los confieso con mucha franqueza, de que mis palabras vayan a ser apreciadas correctamente. Voy a dar mi opinión sobre este tema muy complejo, muy complicado y muy importante. Vale. Bueno, vamos a ubicarnos en el tiempo. Este va a ser el tema del programa de hoy, así que si es un tema que les molesta o lo que sea, bueno,
o no quieren oír hablar de eso, bueno, ya ustedes saben que en los próximos minutos yo los voy a dedicar a responder esa pregunta, que no puede ser respondida con un sí y un no, porque es bastante, en mi opinión, rica y densa en su contenido. Bueno, vamos a ubicarnos en 1970. Se producen las elecciones en Chile. Hay 3 candidatos. Salvador Allende por la Unión, una alianza política llamada Unidad Popular. El doctor Jorge Alessandri, que iba por un nuevo mandato, había sido presidente de 1958 a 1962. Y era un hombre pues conservador, lo que uno habitualmente llama de derecha, ¿no? Una muy ilustre familia política argentina. Su padre, Arturo Alessandri, es famoso porque era un dirigente político conservador también, pero muy importante a principios del siglo XX, que era famoso, o se hizo famoso, porque empezaba sus mítines diciendo: chusma inconsciente que me escucháis. Serán las palabras iniciales, el equivalente al Conciudadanos de Rómulo Betancourt. Era parte de don Arturo: chusma inconsciente que me escucháis. Bueno, Jorge Alessandri, como digo, hijo de este otro gran político conservador chileno, y Radomiro Tomic, que era el candidato del Partido Demócrata Cristiano, que había gobernado Chile desde 1960 y de 1900, ¿cómo es la cosa? 62 a 1970 con el doctor Eduardo Frei Montalva. Espérate, que hay algo aquí que no me cuadra en la fecha, porque después de Alessandri vino Frei y después vino la elección que ganó Allende. Entonces no sé si Alessandri fue 62-66, puede ser. Tengo aquí una inexactitud, me perdona la falla de memoria ahorita. Bueno, lo vamos a revisar ahora en Google, o si quieren ustedes véanlo, cómo fue Alessandri, Frei y después Allende, y cómo fueron los periodos presidenciales, y me lo dicen por chat, en la década del 60 en Chile. Bueno, en todo caso, en 1970 queda de primero en esas elecciones. Y les digo, Radomiro Tomic, que era el candidato del Partido Demócrata Cristiano, era un hombre muy a la izquierda, era a la izquierda del Partido Demócrata Cristiano. Estaba en los partidos demócratas cristianos, sobre todo en Latinoamérica, estaban muy enfebrecidos con una serie de ideas muy izquierdistas, que si la propiedad comunitaria, que si muy anticapitalistas, son los años de Camilo Torres, también recuerden ustedes el cura colombiano que murió combatiendo en una guerrilla. Y entonces en el Partido Demócrata Cristiano chileno, el ala izquierda era muy poderosa e impone el candidato de su sector, que era Radomiro Tomic, muy a la izquierda del ala demócrata cristiana, del Partido Demócrata Cristiano. Bueno, gana Allende con un poco más del 30% de los votos. Gana por poco porcentaje, que queda de segundo es Alessandri y de tercero queda Radomiro Tomic. Los tres sacaron una importante cantidad de votos y altos porcentajes, pero el que llega de primero con un 33-34% de los votos, si mal no recuerdo, es Salvador Allende. De acuerdo a la ley, a la Constitución chilena vigente para entonces, cuando ningún candidato obtenía una mayoría absoluta, la elección la hacía el Congreso. Se reunía el Congreso a escoger entre los dos candidatos que hubieran obtenido mayor cantidad de votos. Alessandri, que era el que había quedado de segundo, le propone al Partido Demócrata Cristiano: voten por mí en el Congreso, me eligen a mi presidente, yo renuncio a la presidencia y vamos a una nueva elección,
y yo me comprometo a que mi partido y mi sector apoyará a un candidato del Partido Demócrata Cristiano que sea un hombre de centro o de la derecha de ese partido. El mismo Frei podría ser, Eduardo Frei, que era en ese momento el principal líder, digamos el caldera del Partido Demócrata Cristiano chileno. Para un ejemplo fácil de comprender, era Eduardo Frei Montalva. Alessandri hace su oferta al Partido Demócrata Cristiano chileno. El Partido Demócrata Cristiano chileno discute, debate y se impone de nuevo el ala izquierda del partido, que dice no, la mayoría, aunque no haya sido la mayoría absoluta, el candidato que obtuvo más votos fue Salvador Allende, vamos a votar, a elegir a Allende presidente. Bueno, entonces de esa manera es elegido Allende a la presidencia chilena para el periodo 1970-1974. Muy bien. ¿Quiénes formaban la Unidad Popular? Eran 4 partidos. Yo estudié esto mucho en su momento, leí muchísimo sobre el proceso chileno en ese momento, hace años que no reviso la cosa, pero bueno, me hice una opinión más o menos fuerte pues en relación al tema, a raíz de muchas lecturas, de muchos análisis, de muchos estudios, de muchas conversaciones. Bueno, la Unidad Popular la conformaban básicamente cuatro sectores: el Partido Comunista Chileno, el Partido Socialista Chileno, que era más a la izquierda que el Partido Comunista, porque recuerda que el Partido Comunista al fin y al cabo siempre está bajo la órbita pues, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que jugaba en el tablero mundial del poder, en el ajedrez del poder mundial, pues, y muchas veces tenía actitudes más moderadas que otros partidos de izquierda, porque bueno, dentro de su estrategia global le convenía ser más moderado o menos moderado según el caso, de acuerdo al juego geopolítico planetario, ¿no? Entonces está el Partido Comunista, el Partido Socialista, que era un partido más de izquierda, mucho más de izquierda que el Partido Comunista chileno, el Partido Radical, que era un partido como el más moderado de todos, y un ala desprendida del Partido Demócrata Cristiano chileno que se llamaba MAPU, que era un ala muy, muy radical de izquierda y que también formaba parte de la alianza de la Unidad Popular. Y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que era un pequeño partido también muy radical de izquierda del espectro chileno. Entonces, bueno, Allende llega al gobierno primero con una base de respaldo minoritaria. Había votado por él, como les digo, alrededor del 35-34% de los chilenos, y con una alianza política sumamente complicada, sumamente compleja. Un gobierno débil, minoría parlamentaria, y por supuesto con las Fuerzas Armadas chilenas que tenían una traducción institucional sumamente fuerte y una tradición bélica pues muy importante. El ejército chileno es un ejército que ha sido muy victorioso y es muy disciplinado y muy, muy eficiente. Muy bien, entonces empieza Allende realmente a hacer un gobierno que termina siendo un verdadero desastre. Los sectores de izquierda del partido empiezan a tomar fábricas, se crean unas cosas llamadas los cordones industriales, toman fábricas sin que haya expropiación formal, simplemente se empieza a crear una situación económica y social sumamente caótica que empieza a desorganizar la economía chilena y a producir los fenómenos que hemos vivido aquí, que estamos viviendo aquí: desabastecimiento, escasez, inflación. Además, con un ingrediente que era que, puesto que esos partidos, estamos en 1970, hay que ubicarse en el tiempo, esos partidos hablan de revolución y de la lucha de clases y de toda esa terminología, no solamente es que se destroza la economía chilena, sino que además buena parte de la sociedad chilena se aterroriza pues ante la perspectiva de una cosa llamada revolución, que lo primero que le viene a la cabeza a todo ese sector muy amplio y cada vez mayor de la sociedad chilena es Cuba.
Bueno, y así van pasando. Por supuesto, al principio la cosa no es tan grave. El año 71, bueno, es malo, pero a medida que llega el año 72 y se llega el año 73, todo esto que estoy diciendo se agrava y se caotiza y se crea una situación verdaderamente muy difícil de manejar para un gobierno que además era un gobierno que no podía controlar. Allende no podía controlar a los sectores más radicalizados de su alianza política y realmente yo tengo la impresión de que Allende no estaba en control de la situación que estaba desarrollándose, hasta el punto de que en el año 73 el Partido Socialista, que era el mayor de todos de la alianza política de la Unidad Popular, le retira el apoyo a Salvador Allende, porque piensa que Salvador Allende no es lo suficientemente revolucionario. Entonces Salvador Allende en el año 73, ya a pocos días antes del golpe de Estado, incluso se queda sin el apoyo del Partido Socialista, que era el partido más importante de su alianza política. Hasta ese punto, la misma Unidad Popular se iba convirtiendo en un caos incontrolable. Y bueno, los sectores radicales de los partidos, y en particular del Partido Socialista, pues creando situaciones cada vez más graves, más inmanejables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del temor a una revolución a la cubana dentro de los sectores amplios, muy amplios sectores de la sociedad chilena, y ahí se va creando el clima que va a culminar con el golpe de Estado de septiembre del año 73. Pero yo quiero hablar, vamos a una pausa, quiero hablar de mi opinión personal sobre el mismo Salvador Allende, que era la pregunta original de Yoyo Juárez, ¿qué pienso yo de Salvador Allende? Vamos a una pausa y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿quieres que te cuente un chiste? La administración de Nicolás Maduro dijo haber recolectado más de 12 millones de firmas en apoyo a una iniciativa contra las sanciones impuestas por Estados Unidos. 12 millones de firmas, Mingo. ¡Qué bueno está este chiste, chico! Ese fue mi primer chiste del día, el que escuché en la mañana, porque en la tarde se filtró el primer bloque de acuerdos que 4 partidos del chavismo azul están impulsando con Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Eduardo Fernández, los eternos perdedores a la cabeza. Tú viste lo que transaron, ¿no? Rechazar la aplicación de las sanciones económicas y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso tiene que ser un chiste, chico. Uno muy malo. De esos chistes pesados, de los que no puedes reírte porque no tienen gracia. Un acuerdo que te demuestra que la oposición chavista y la narcotiranía al final son la misma vaina, pana. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve.
Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. De regreso, amigos, en La Linterna. Bueno, a Hugo Duarte no le interesa el tema, me lo está diciendo aquí. Yo trata de convencerlo de que se quede a oír. No, Carmen Martínez me pregunta, bueno, ¿da cuenta de que Allende tomaba la fábrica? No, lo que estoy tratando de decir es que estamos ante un proceso caótico. No es Allende. Son los partidos, son los activistas. Ese era un mundo absolutamente enloquecido de radicalismo de izquierda, de las ilusiones de las utopías, las fantasías, las leyendas de la Revolución Cubana, y todo el mundo quería ser un Che Guevara en esa época, en esos partidos y en esos sectores. Entonces, a Allende no le interesaba para nada los cordones industriales ni las tomas de fábrica, porque Allende obviamente sabía que eso lo que iba a hacer era acabar con la economía chilena, que es lo que ocurre. Pero Allende, bueno, yo estoy aquí, la verdad es que yo no sé qué pensaba exactamente Salvador Allende de lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando era obviamente perjudicial para su gobierno, y además los sectores adversarios de Allende desde el principio, no los sectores sociales que se van convirtiendo cada vez más en enemigos de Allende a medida que van viendo lo que va pasando, sino incluso los del principio, pues los empresarios, las clases altas, etcétera, también se dan cuenta de que aquello es un caos. Y bueno, empiezan a jugar políticamente para desestabilizar al gobierno de Allende, que no tenía manera de controlar aquel proceso de caos que se va dando. Y como me dicen aquí, creo que alguien me escribe, creo que es el mismo yo, bueno, empiezan a funcionar las mismas cosas que estamos viendo aquí, a colas, razonamiento, discriminación política a los accesos de bienes, quienes están con la Unidad Popular y quienes no, etcétera, etcétera, y empiezan a producirse grandes manifestaciones, grandes cacerolazos, grandes huelgas, una huelga del transporte muy importante que en el año 73, contra un gobierno que está, pues, no solamente que la sociedad y la economía se han convertido en un caos, sino un gobierno extremadamente débil y que incluso no solamente está cercado por sus adversarios, digamos, los sectores que lo adversan de una manera, digamos, natural, sino que también por su izquierda, los sectores radicales de izquierda, como acabo de decir, con el Partido Socialista, que lo dirigía un señor llamado Carlos Altamirano, le retira el apoyo a Allende porque Allende no está haciendo la revolución. Entonces, yo personalmente, en cuanto al mismo Salvador Allende, yo de Allende como persona conozco poco, yo no he leído ninguna biografía de él, no solamente he leído libros que analizan la situación política de ese tiempo. Mi opinión personal y todo lo que les estoy dando es mi versión de las cosas, ¿no? Yo no tengo ni mucho menos la verdad absoluta. Sí, seguramente muchos de ustedes pensarán algo distinto. Mi opinión personal es que Allende lo que al final quería era terminar su mandato y ir a unas elecciones y probablemente perderlas y entregar el poder y dejar el poder, porque él tenía que darse cuenta de que lo que estaba pasando no tenía remedio, no tenía componte, y que su máxima aspiración era tratar de terminar el periodo para mantener la institucionalidad democrática chilena. Ahora, eso era inviable. Si eso es lo que quería Allende, ya eso en 1963 no era posible. Hubiera tenido Allende que dar un giro, llegar a pactos que le hubieran sido imposibles de llegar con los sectores moderados de la sociedad chilena, con el Partido Demócrata Cristiano, con el sector empresarial, para poner otra vez en pie aquel país que estaba realmente convertido en un caos. Entonces, eso que Allende probablemente al final, interpreto yo,
terminó deseando, porque en mi versión personal del personaje, a pesar de que, como les digo, no lo he estudiado a fondo, Allende no quería tampoco una interrupción del proceso institucional chileno, de la democracia chilena, que era la democracia, junto con la uruguaya y la costarricense, la democracia más prestigiosa y más larga de Latinoamérica. Entonces, pero ese proyecto se convierte en inviable, porque Allende tenía una base de apoyo absolutamente minoritaria, mucho más cuando pierde el Partido Socialista, y ya en ese momento, estamos hablando del año 73, mayo, junio, julio, agosto, ya en ese momento la sociedad chilena es un hervidero inmanejable. Entonces, bueno, se produce el golpe militar encabezado por Augusto Pinochet, y vienen los 16 años de gobierno pinochetista. Entonces, bueno, eso en cuanto al gobierno de la Unidad Popular y al gobierno de Salvador Allende. Y tan traumática fue esa experiencia para la entonces izquierda chilena, que cuando se produce el plebiscito del año 89, y ya Pinochet ha producido las reformas económicas que han hecho de la economía chilena una economía capitalista de mercado, el mismo Partido Socialista, que entra en la concertación famosa con el Partido Demócrata Cristiano para crear la concertación que gobernó Chile hasta que llegó Piñera al poder, es decir, gobernó Chile, y muy bien, por cierto, en general, o bien, durante 20 años el Partido Socialista acepta, el mismo Partido Socialista que le había retirado a Allende el apoyo por no ser suficientemente revolucionario, le acepta el esquema económico que está heredando del gobierno pinochetista, junto con la democracia cristiana chilena, que, como les he mencionado varias veces, llegó a estar dominada por alas de izquierda muy radicales en ese tiempo. Hasta ese punto, pues, los socialistas chilenos aprendieron una durísima lección, pues, que la economía no se puede manejar con fantasías, ni con leyendas, ni con utopías, sino que es una realidad que requiere mucha eficiencia, mucho saber práctico, mucho conocimiento económico, matemático, etcétera, etcétera, que es lo que básicamente hacen los gobiernos de la concertación, que es mantener en pie el legado económico del gobierno de Pinochet y mantener a la economía chilena creciendo, funcionando bien, exportando, compitiendo, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos que ha sido Chile desde 1990 para acá, pues. Y en un esquema democrático, pluralista, institucional, bueno, como lo hemos visto. Esa es la historia en cuanto a mi versión de las cosas en cuanto a Allende y su gobierno. Vamos a una pausa y al regreso vamos a otro tema complicado para mí de tratar, que es el general Augusto Pinochet. Ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico.
El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Quiero hacerte una pregunta sobre cambio climático. ¿Me vas a preguntar si es real o si es una campaña mediática? Porque si me preguntas eso, dejo el programa. No, yo ya sé que eso es tema superado. Y sé que estamos claros en que es real y es producido por actividades humanas y que tiene efectos graves sobre la economía. ¿Cuál es tu pregunta entonces? Quiero saber por qué hay un calentamiento global, pero uno siente la misma temperatura en la piel año tras año. Sí, y de hecho hasta hay inviernos más fríos en el norte, ¿no? La gente que se niega a creer que estamos en un problema siempre usa eso como argumento. Por eso hubo que cambiarle el nombre de calentamiento global a cambio climático, porque a pesar de que la biosfera tiene más calor, eso no siempre se traduce en más temperatura del aire. Ajá, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo primero son los gases de efecto invernadero como el CO2, que resulta de quemar petróleo, el metano de los rellenos sanitarios y el óxido nitroso de los fertilizantes. Suben a la atmósfera y hacen una especie de techo de invernadero porque se calientan más que el oxígeno. Sí, eso lo entendí, es como poner un techo de vidrio. Entra la misma energía a la Tierra del Sol, pero se pierde menos de esa energía hacia el espacio. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con todo ese calor en la atmósfera? Primero tienes que considerar que la atmósfera es algo gigantescamente súper mega enorme. No es solo el aire que te rodea. Así que cuando se calienta, así sea un poquito, quiere decir que ha absorbido una cantidad de energía que equivale a miles de bombas atómicas. ¿Y una atmósfera con mucha energía, cómo la libera? ¿Se la aguanta y ya? No, lo hace a través del cambio climático. Más sequías en lugares donde antes había lluvia, más tormentas en lugares donde antes no llegaban y así. Fino, pero igual, ¿a dónde va todo el calor? Porque las tormentas y esas cosas no son precisamente calientes. Pues el exceso de calor lo absorbe el mar. Tú puedes sentir que el aire no varía mucho la temperatura, pero el que sí lo ha hecho es el océano. Claro, igual el mar es bastante fresco. A uno siempre le parece frío, pero me imagino que no es lo mismo un mar de 13 grados que uno de 16 grados. Exacto. Para ti siempre va a ser frío, pero el mar siente mucho la diferencia. Se derrite más hielo, se evapora más agua a la atmósfera, las corrientes se interrumpen, salen otras nuevas, en fin, todo cambia. Y la gente dirá, ¿y a mí qué me importa lo que le pase al mar? Pues que el mar regula todo el clima del planeta, y eso significa que toda la comida, el aire que respiras y los sitios donde te puedes poner a vivir dependen de él. Ajá, nada más. O sea que el calentamiento global se siente sobre todo en el mar y eso es lo que cambia el clima. Ya lo sabes para la próxima vez que te quieran confundir. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Bueno, de regreso a la linterna, antes de entrar al tema Pinochet, quiero hacer un comentario sobre dos observaciones. Una de Yoyo Juárez que dice, no lo dejaron urbanizar, se refiere a Allende, ¿no? Actuaron rápido, si no hubiera cambiado la Constitución. No, pienso que no es así, Yoyo. Yo creo que estas cosas hay que verlas con mucho detalle exactamente qué fue lo que pasó. Efectivamente, Allende intentó modificar la Constitución para tener los poderes que no tenía de acuerdo a la Constitución vigente para llevar a cabo unas reformas económicas constitucionalmente, digamos, respaldadas de carácter socialista, que la Constitución vigente le ponía muchos límites a una cosa como esa. Pero Allende, y eso va en el sentido,
Allende trató de hacer eso a través de un referéndum, es decir, Allende en el año 73, en mayo del año 73, convocó un referéndum para que se le dieran poderes para modificar la Constitución en un sentido socialista. Pero Allende perdió ese referéndum. Allende sacó en ese referéndum, si mal no recuerdo, 44% de los votos y perdió con el resto, pues con la mayoría de los chilenos que votaron en contra de ese referéndum. Entonces, Allende sí trató de cambiar la Constitución, pero lo intentó hacer a través de un referéndum y como lo perdió, pues no llevó a cabo los cambios constitucionales, porque a violar la Constitución yo creo que Allende no estaba dispuesto. Entonces, esa es la realidad de lo que pasó con respecto a los cambios constitucionales que Allende sí intentó, pero los intentó, valga la redundancia, por vías constitucionales. Y como perdió el referéndum correspondiente, pues se olvidó de la posibilidad de reformar la Constitución. Y la otra cosa, el otro comentario en relación a Ángel García, me dice Ángel García, pienso que el general Pinochet, hombre de confianza, de extrema confianza de Allende, hizo lo que Wolfgang Larrazábal a Pérez Jiménez aquí en el año 58. No, en realidad hay muchas diferencias, ¿no? Ángel, creo yo. Primero, Wolfgang Larrazábal no era un hombre de plena confianza de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez, yo creo personalmente que desdeñaba bastante a Larrazábal, equivocadamente, como posiblemente de forma equivocada. Y desde luego Wolfgang Larrazábal no era un jefe militar como de la jerarquía militar que tenía Allende en el ejército chileno, que tenía Pinochet en el ejército chileno, perdón, es decir, Larrazábal, bueno, había desempeñado cargos relativamente secundarios durante el gobierno de Pérez Jiménez, había sido director del Instituto Nacional de Deportes, había sido presidente del Círculo Militar y cosas así, y muy al final del gobierno de Pérez Jiménez era un hombre jefe de la Marina, pero no era un jefe militar del peso que tenía Pinochet en el ejército chileno, ¿no? Que era el jefe del ejército, nada más y nada menos. Ciertamente allí sí Pinochet tenía mucho más confianza de Allende que Larrazábal de Pérez Jiménez. O sea, Allende confiaba mucho más en Pinochet que Pérez Jiménez en Larrazábal. Y es muy famoso pues la anécdota de que cuando a Pinochet le informan que hay un alzamiento militar, la primera pregunta que hace Allende es ¿dónde está Augusto? Y dice, no, presidente, Augusto es el jefe del alzamiento. Bueno, eso para estas dos aclaratorias históricas, digamos. Bueno, fíjense, yo en relación al gobierno de Pinochet, y aquí yo ante todo soy un demócrata. Yo no, si como he dicho, la situación chilena no podía continuar como estaba y la idea de que Allende terminara su periodo constitucional, para lo cual faltaba un año, era inviable a menos que se produjese por parte del gobierno de Allende unos cambios de tal naturaleza que Allende no tenía cómo llevar a cabo, en todo caso, ni que hubiera querido. Uno puede decir, bueno, era necesario una interrupción del orden democrático chileno para restaurar un orden mínimo del carácter económico, social, etcétera, ciudadano, y volver al carril democrático tan pronto como se pudiera. Eso yo pudiera admitirlo. Lo que sí no estoy dispuesto a admitir, por razones de principios políticos y éticos, es una dictadura de 16 años. Yo puedo aceptar también muchas cosas al respecto. Por ejemplo, probablemente si hay un golpe militar que dura 2 o 3 años y llama a elecciones con los antiguos partidos, etcétera, o con de repente algunos partidos proscritos, qué sé yo, pues probablemente hubiera sido muy difícil que Chile adoptara el rumbo económico que adoptó bajo el gobierno de Pinochet,
porque hubiera sido pues un gobierno democrático de esa época, como eran los gobiernos latinoamericanos de esa época. Pongan ustedes un gobierno del Partido Demócrata Cristiano Chileno de esa época, y hubiera sido, no hubiera podido producirse el cambio de rumbo económico que la dictadura de Pinochet le imprimió a la economía chilena. Yo creo que eso es correcto, eso es así. Pero yo, por razones de, yo no acepto pues que un país sea gobernado por una dictadura militar durante 16 años. No, eso yo no lo acepto, pase lo que pase, no lo acepto. Entonces yo estoy dispuesto a reconocer que el gobierno de Pinochet le dio a la economía chilena un rumbo, después de muchos fracasos, por cierto, porque el gobierno de Pinochet se monta en el año 73 y termina siendo en el año 82, después de 9 años de ensayos y de fracasos y de errores, que adopta una política económica que efectivamente le produce a la economía chilena un arranque y un fortalecimiento muy importante y unos índices de crecimiento muy importantes, que es lo que quiere después conservar los gobiernos democráticos de la Concertación. Pero eso es después de 8 o 9 años de muchos errores y de mucho traspié y dar muchos tumbos, ¿no? Lo que pasa es que como no había manera de expresar ninguna forma de descontento político, porque era una dictadura militar muy férrea, los errores que pudiera cometer el gobierno de Pinochet no tenían nada, no afectaban para nada la estabilidad política de aquel régimen. Entonces, bueno, esa es mi postura al respecto. Yo ciertamente creo que la situación política chilena era insostenible, llegó a ser insostenible en los últimos meses del gobierno de Allende. Probablemente era necesaria una interrupción de esa dinámica que estaba llevando al país a un caos insostenible, y lo que yo hubiera querido es que se hubiera instalado un gobierno temporal que volviera al carril democrático lo más pronto posible, no 16 años más tarde. También estoy dispuesto a reconocer que ese gobierno militar que yo no acepto le imprimió a la economía chilena un rumbo mucho más competitivo, mucho más eficiente, mucho más productivo que el que traía incluso antes de Allende, pues con los gobiernos no socialistas o no revolucionarios, entre comillas, como los de Allende. Pero como para mí la política es algo muy importante, y como para mí las libertades políticas son algo muy importante, pues yo me calo en lo personal los costos y las ineficiencias y los errores de una democracia, y no los cambio por la prosperidad económica que pueda producir una dictadura militar. No los cambio. Pero eso sí, ya son opciones políticas últimas de cada uno de nosotros, y por supuesto no puedo imponerles mi criterio a nadie. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos para los minutos finales. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. Bueno, estamos llegando al final del programa. No quería ver si habían algunos comentarios de ustedes que meritaran alguna puntualización, así como lo que hice con la Razabel de Pinochet, que Ángel me da las gracias, ¿no? Con mucho gusto, Ángel. Bueno, es mi versión de las cosas, pero sí creo que Pinochet y la Razabel son difíciles de comparar en cuanto a la relevancia que tenían el uno para Pinochet y el otro para Pérez Jiménez. Y en realidad Pérez Jiménez no fue objeto de ningún gran militar que se le haya volteado. Eso fue diferente, ¿no? Todo el proceso del 1 de enero al 23 de enero fue muy distinto al golpe de Estado de septiembre en Chile, que fue fulminante, ¿no? Fulminante. Entonces no se pueden comparar en realidad los dos procesos de caída de Allende en un caso y de Pérez Jiménez en otro. Bueno, de resto, mira, espero que el programa les haya interesado. Como les he dicho, es mi versión de las cosas. Yo tengo una visión de Allende que seguramente yo viví eso con mucha intensidad, esos años, ¿no? Y esos sucesos. Yo era en ese entonces, era yo un militante no era todavía militante, pero era un hombre con pensamiento de izquierda y bueno, pues viví con mucha intensidad todo el proceso de la Unidad Popular, que bueno, resultó siendo una verdadera desgracia, tanto para Chile como para muchos sectores de izquierda latinoamericanos que vieron en esa experiencia un experimento que fracasó, que era el intento de producir una situación socialista respetando la Constitución y las reglas democráticas, y eso no se pudo, se reveló como inviable en el caso chileno, ¿no? Y desde luego la sociedad chilena, para la sociedad chilena el gobierno de Allende fue pues una experiencia muy costosa, muy traumática, muy caótica. Eso está para mí fuera de discusión. Más allá de lo que podamos pensar de la figura individual de Salvador Allende, que ya es otro tema que demasiado puntual para abordarlo. Bueno, vamos entonces a despedir el programa. Muchas gracias a ustedes por su atención hoy. Espero que Hugo Duarte no le haya resultado tan ingrato el tema como parecía decir al principio. Y vamos a despedir con Arturo Sandoval, Tito.
empieza a tocar, se forma la algarabía, no pararás de gozar hasta que amanezca el día. Para tocar el timbal, no tiene la llave. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.